Muy buenas tardes a todas y todos, nuevamente. Mi nombre es Débora Barrera, trabajo en el equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación y estamos muy contentos de poder encontrarnos en este nuevo webinar, que es parte de un ciclo de diálogos que el Ministerio de Educación está desarrollando en torno a la implementación de la Ley 21.545. Queremos saludar a Sebastián Peña, que es el intérprete de lengua de señas chilena, que nos va a acompañar durante esta tarde. Muchas gracias, Sebastián, por apoyarnos en esta actividad. Y prontamente les voy a presentar a cada una de las invitadas a este webinar. Primero, recordar brevemente, tal como lo hicimos en nuestro primer webinar de este ciclo, que fue el 10 de octubre, que el Ministerio de Educación está desarrollando la implementación de esta ley a través de 5 ejes. Un eje de difusión, otro de sensibilización y formación, otro eje de gestión pedagógica y aprendizaje, otro de bienestar y convivencia y un último de trabajo en redes. En cada uno de estos ejes se han estado desarrollando una serie de acciones que buscan distintos objetivos, ¿verdad? Concientización, acciones formativas para docentes y equipos directivos, trabajo intraministerial y con el intersector, con las asociaciones de agrupaciones de la sociedad civil, etc. Afortunadamente hemos encontrado una muy buena recepción a cada una de las actividades que se ha propuesto desde el Ministerio, donde las y los docentes han estado muy activos en su participación. El primer webinar de este ciclo de 4, como les señalaba, fue el día 10 de octubre y se trató de aquellas respuestas más frecuentes que orientan la comprensión de la implementación de la ley de autismo. Ustedes pueden encontrar este video, ¿verdad? La grabación de este webinar en el YouTube, en el canal YouTube del Ministerio de Educación, y también pueden encontrar en especial.mineduc el documento de preguntas frecuentes, que está disponible para toda la comunidad educativa y para todos los interesados. Hoy día, ¿verdad? Tenemos este segundo webinar que va a profundizar en temáticas como neurodivergencia, identidad y cultura. Luego vamos a tener un tercer webinar el 21 de noviembre que hemos denominado Orientaciones para el acompañamiento emocional y conductual de estudiantes autistas desde una mirada comprensiva y respetuosa. Vamos a tener en esa oportunidad a la doctora Valeria Rojas, que es médico neuropediatra, al doctor Gabriel Gatica, que es psiquiatra infanto-juvenil, y a Marcela Villegas, que es parte de nuestro equipo y que nos está colaborando decididamente, ¿verdad? Y con toda la energía que la caracteriza en esta implementación. Y luego un último webinar, esperamos que la primera semana de diciembre, por ahí, ¿verdad? El primero o segundo martes de diciembre, un último webinar, solo por este año, ¿verdad? Porque el próximo realizaremos otro, sobre desafíos para una comunidad educativa y un aula inclusiva. Ahí esperamos tener la presencia de estudiantes autistas que nos cuenten las facilidades y los retos y desafíos con que se encuentran permanentemente en el sistema escolar, ¿verdad? Y que aprendamos de aquello. Ahora, ¿verdad? Volvemos al tema que nos convoca hoy día: autismo, neurodivergencia, identidad y cultura. Para eso
Tenemos acá un panel súper especializado, personas que en primera persona, profesionales, líderes de la comunidad autista, nos van a poder compartir sus visiones, sus impresiones respecto de estas tres temáticas que hemos decidido abordar. La primera de las panelistas es Chantal Garay. Ella es activista autista, madre de hijos autistas, periodista, presidenta de FENAUT y Corporación Autismo Viña del Mar, integrante de MILA y Espectro Autista Femenino. Muchas gracias, Chantal, por acompañarnos hoy día. Ahí vamos a poder escuchar toda tu experiencia, tu visión respecto de las distintas temáticas que Marcela va a ir planteando. También está presente Gabriela Verdugo, que es autista y madre de hijos autistas, periodista y escritora, presidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN. Muchas gracias, Gabriela, por estar presente. Aunque las agendas de estas mujeres es súper ocupada, destinaron este momento para compartir con la comunidad educativa, así que les agradecemos de todo corazón que pudiesen hacerse este espacio. También está presente Arlene, que es profesora, cuidadora, persona no binaria y activista autista en primera persona. Es integrante de Infinitamente, Aute y Maternidad Autista. Y también nos acompaña Marcela Villegas Otárola, que es profesional de nuestro equipo, del equipo de atención a la diversidad, que está contribuyendo con todo, ¿verdad? Con todo el power que tiene en la implementación de la ley de autismo. Y nosotros somos parte de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Están ya presentadas y ahora voy a dejar a Marcela, que va a conducir este espacio de reflexión, de análisis, donde va a poder hacer algunos planteos para que podamos ir desarrollando. Te dejo, Marcela, entonces, Muchas gracias, con las Débora. invitadas. ¿Me escucho ya? ¿Tengo abierto el micrófono? Sí, lo tengo abierto, qué bueno. Ya, bueno, saludar a las panelistas, agradecer enormemente su presencia y también hoy justamente quiero hacer un saludo especial, reivindicatorio, porque la comunidad autista en femenino, la comunidad autista en general está viviendo momentos difíciles por el ataque a una de las integrantes de la comunidad autista a nivel iberoamericano. Se han planteado todas censurando cualquier tipo de violencia hacia la mujer autista y por lo tanto no puedo sino saludar y reivindicar los derechos de las mujeres autistas por tanto tiempo y de las disidencias por tanto tiempo vulnerados. Entonces parto este saludo a todas las personas que nos acompañan con este saludo sentido, sensible y muy respetuoso a su lucha diaria por resguardar los derechos de las mujeres y las disidencias autistas a nivel internacional y por supuesto nacional. No debemos imitar, ni permitir, ni callar respecto de eso. Y espero que esta iniciativa que tenemos hoy día, en ese contexto tan sentido y tan doloroso, de alguna manera mitigue esa sensación de vulneración permanente que están teniendo y solidarizar a partir de esta iniciativa para hablar justamente de lo que trae consigo la violencia que hemos visto en las redes sociales en el último tiempo. Entonces quisiera recalcar que es muy importante para nosotros no solamente la implementación de la ley 21.545, de la cual ustedes son absolutamente autoras. Ya nosotros desde el Ministerio de Educación hemos compartido permanentemente el que esta es una ley que viene de la sociedad civil, muy demandada desde 2014 y que finalmente ve la luz este año 2023 con la promulgación el 10 de marzo. Y en ese contexto habían dos alternativas o dos caminos. Uno, aplicar la ley solamente desde una perspectiva jurídica y normativa, sin mayor análisis o sin mayor profundidad respecto del sentido y el espíritu trascendental de la ley. Y la otra era ponernos en una situación de tensión y de desafío, que es, bueno, ¿qué hay tras
en el trasfondo de la ley de autismo, cuál es finalmente la demanda neuroinclusiva que va en concordancia profundamente con lo declarado en las últimas conmemoraciones del 2 de abril de la ONU a nivel nacional e internacional. Y por lo tanto queremos entrar en una conversación que nos permita comprender esta, no sé si me equivoco en la palabra, pero esta verdadera revolución autista, empoderamiento de la comunidad autista y el sentido a demanda de una neuroinclusión efectiva y una transformación cultural que sea la base de la implementación educativa de la ley, ya más allá que cumplir con los decretos, las normas que existen hace mucho tiempo y que sin embargo se seguían vulnerando los derechos y en una situación de precariedad respecto de la participación ciudadana, de la escuela democrática y de la inclusión educativa más efectiva. En ese contexto, lo importante es escucharlas a ellas hoy día y para introducir la primera consigna, el primer foco de conversación, quisiera contarles a las personas que se están integrando y seguramente muchos profesores y profesoras que la comunidad autista ha sido clara en erradicar en los últimos 10 años todo icono, toda terminología, toda clasificación que subestime o condicione el legítimo derecho de las neurodivergencias a participar de todo espacio comunitario y cultural, ¿ya? Desde esta visión sentida, absolutamente reivindicatoria, centrada en el legítimo derecho a la neurodivergencia, nosotros queremos preguntar algo que nos tensiona, por supuesto, a las comunidades educativas, porque el sistema todavía sigue en un formato de integración y no de inclusión plena. Estamos avanzando, transitando, y en la ley de autismo ha sido una tremenda oportunidad y así está identificado por distintas divisiones de este ministerio. Entonces le pregunto a Len, le pregunto a Chanti, le pregunto a Gabriela, ¿por qué hablar hoy de neurodivergencia y no de condición y menos de trastorno? ¿De qué manera eso impacta sobre esta implementación educativa de la ley 21.545? Aline. Bueno, en primer lugar, para comenzar a contestar esta pregunta de por qué hablar de neurodivergencia y no de condición o trastorno, me gustaría hacer un recorrido histórico del movimiento de la neurodiversidad y de la lucha por los derechos del movimiento de la neurodiversidad. Esta lucha es heredera de luchas por los derechos de las personas con discapacidad, de la lucha antipsiquiátrica, de la lucha de la autodefensa de la década de los 60, 70, 80. A partir de la lucha de la antipsiquiatría, se planteó de que desde la psiquiatría habían em, implementaban cosas que iban en contra de los derechos de las personas. Es una época donde todavía se practicaba lobotomías, era una época donde todavía se practicaba el electroshock. Es decir, estamos hablando de una vulneración de derechos constantes. Es frente a esto donde se cuestionan las etiquetas diagnósticas y se busca una revictimización, perdón, una resignificación de personas que están siendo revictimizadas constantemente. Entonces, es una crítica a estas normas establecidas, a estos dogmas establecidos desde la perspectiva médica. Es así como también desde el movimiento de autodefensa, que son grupos minoritarios que están buscando desde las personas discas en primera persona, liderado por personas con discapacidad, en esa época sobre todo personas con discapacidad psíquica, con discapacidad intelectual, autistas no hablantes, que buscan que sea la voz de las personas autistas la que esté en primer lugar, de las personas con discapacidad que esté en primer lugar, y escuchar sobre todo desde la comunidad que está respaldando. Y en cuanto al movimiento de vida independiente, del que también somos herederos, se busca lograr la accesibilidad universal y se logran los primeros esbozos de lo que hoy se conoce como el modelo social de discapacidad, en una respuesta a este modelo rehabilitante, a este modelo patologizante de la comunidad médica. En los años 90 se empieza a formar la cultura autista, el movimiento autista en las redes, porque muchos autistas nos relacionamos mucho mejor en internet que en persona. Entonces es desde estas comunidades donde van surgiendo términos, donde van surgiendo palabras que nos dan sentido como comunidad, que nos forman como cultura. Es así como Judith Singer acuña el término neurodiversidad para dar cuenta de que así como existe una variedad biológica natural,
existe también una variedad natural de cerebros y de configuraciones neurológicas. Así es como Kassiane Senmasu acuña el término neurodivergencia para dar cuenta de que la sociedad tiene una idea de cómo debería funcionar nuestros cerebros y cómo debería funcionar nuestra construcción neurológica, y que todos quienes se alejen de ellos van a ser oprimidos. Va a ser así como, por ejemplo, Davidson va a consignar el término neuronormatividad para esta idea de la sociedad que nos dice que nuestro cerebro solamente puede funcionar de una forma, y que si no funciona así, lo vamos a tildar de enfermo, de trastornado, como discapacitado, como si fuera alguien que no valiese dentro de la sociedad. Es así como también surge el término neuronorma por Mónica Vidal desde la comunidad latinoamericana para estas leyes, esta expectativa que se tiene de las personas de cómo debiésemos funcionar. Y por último, la doctora Neil Walker, por ejemplo, plantea el término neuroqueer como una revolución ante esta neuronormatividad. ¿Por qué nombro todos estos términos que fueron acuñados? Porque estos términos es los que nos da identidad. Nosotros no hablamos desde trastorno, no hablamos desde condición, porque ese es un modelo médico que no nos representa. Este es un modelo en primera persona, donde nosotros resignificamos nuestra funcionalidad, nuestro funcionamiento neurocognitivo, y decimos, esto no está mal, esto no está bien, esto simplemente es, debe ser reconocido, y como personas tenemos nuestros propios derechos, tenemos nuestra forma de comunicarnos, y mediante estas terminologías no es solamente un capricho que digamos, no sabes qué, a mí no me gusta el término trastorno, mejor dime neurodivergencia. No es eso, no es un capricho, no es que a nosotros se nos dé la gana de que por favor no nos digan trastorno, sino que hay un trasfondo de luchas sociopolíticas por nuestros derechos que está detrás. Arlene, te están aplaudiendo en las redes, las preguntas, en el chat, lo veo así, que te sientes muy bien representada, y para nosotros es muy importante que hayas profundizado, porque eso queremos, que las comunidades educativas les llegue el sentido de lo que estamos transformando, la cultura respecto a las personas autistas nadar en profundidad y no solamente quedarnos en la punta del iceberg, como también nosotros cuando hacemos capacitaciones, ustedes también utilizamos todavía ese icono. Chantal, démosle contigo, vamos. Bueno, apoyando las palabras que decía Arlene en cuanto a la teoría de dónde viene, ¿cierto?, el tema de la identidad autista, yo lo primero que me viene a la mente es pensar que muchas veces muchas personas nos dicen, ya, pero entonces, ¿por qué en la ley de autismo, que muchos llaman ley TEA y que usted no lo diga, ya recuerde el cartelito, no es ley TEA, es ley de autismo? ¿Por qué se habla tanto del trastorno espectro autista? ¿Por qué se habla tanto de TEA durante todo, ¿cierto? La redacción del cuerpo legal. Bueno, eso tiene una explicación en cuanto a la historia de cómo se terminó saliendo esta ley. Esta ley venía con un marco teórico desde el paradigma ecológico y desde el paradigma de la neurodiversidad presentado por la diputada Carolina Marzán. Y luego hubo otro proyecto desde el diputado Sergio Gaona con una perspectiva completamente médica, donde el autismo era tratado como una enfermedad y como una patología. Al unir estos dos proyectos, ¿cierto?, salió el refundido, que fue el que finalmente todos terminamos editando, enviando correcciones, etc. Pero, desgraciadamente, se terminó manifestando en todo el texto igual la palabra TEA por indicación de la ministra actual de Salud. Ya para que el autismo fuera considerado dentro de las políticas de salud, tenía que ser trastorno según el DSM-5. Desde las organizaciones sociales, desde FENAUT, desde MILA, nosotros siempre propusimos de que debía decir espectro autista, porque trastorno o después condición sigue siendo médico, ¿cierto? Esos términos, pero pueden variar en el tiempo con un DSM-6, un DSM-7, puede que eso cambie. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Vamos a volver a editar el cuerpo legal? O sea, en Chile, la ley que dice que el 2 de abril es reconocido como Día Internacional y Nacional del Autismo, dice síndrome de Asperger y autismo. Y el síndrome de Asperger dejó de diagnosticarse en 2013 y aún no se modifica. Entonces ya han pasado ya 10 años. Entonces, si llegan a cambiar el término en el DSM-6
¿Vamos a esperar cuánto? ¿10, 20 años para cambiar la terminología? Ese era el argumento de nosotros como sociedad civil organizada y también como comunidad autista adulta, ¿ya? Porque también hay que considerar de que para nosotros, ¿por qué es tan importante el tema de identidad? También, como decía Arlene, de que no es un capricho, es que muchas veces el autismo se asocia solo a discapacidad intelectual, se asocia solo a la persona con mayores necesidades de apoyo, que si bien existen, están y son una realidad, también existen las personas autistas con altas capacidades. También existen las personas autistas que son invisibilizadas por su gran capacidad de enmascaramiento en la sociedad. Y que esos autistas son los que conviven en las aulas regulares por años, que fueron invisibilizados sin tener un diagnóstico, que ahora lo encontramos en la adultez, pero con un costo en salud mental enorme, donde hay trastornos de ansiedad, donde hay trastornos generalizados de comportamiento, producto de qué? De los años que hubo que enmascarar nuestras diferencias para poder calzar en una sociedad que busca lo normal, ¿verdad? Si bien el paradigma de la neurodiversidad señala y reconoce de que no existe nada normal, porque todos somos diferentes, no hay un cerebro igual a otro, existe la neurodivergencia. Entonces, para al menos nosotros, como lo hemos conversado entre varias personas autistas adultas, hablantes, que no somos coartados muchas veces por no tener las formas de comunicación, para nosotros es súper importante poder reconocer que el autismo no es algo que tengamos. Y por eso nosotros siempre rebatimos el con TEA, con autismo, sino que somos personas autistas. Somos personas autistas porque, a ver, como dice Gilly, ¿cómo te lo digo? Cada célula de nuestro cuerpo es autista. Todo lo que hacemos es autista. Si nosotros probablemente no fuéramos autistas, haríamos todo de manera diferente. Pero nuestro cerebro funciona así. Entonces, en ese marco, si bien también mencionar de que sabemos de que muchas veces hay servicios públicos, hay ministerios que reconocen el abordaje integral, reconocen que el autismo es una condición heterogénea, muchas veces sigue como viendo que el autista es el que está mal, el autista es la persona que conflictúa el entorno, pero no ven las barreras que el entorno significa para nosotros. Entonces, en ese sentido, creo de que por eso para nosotros es tan importante hablar de lo que es la identidad en el autismo. Por muchos autistas que muchas veces no pueden hablar por ellos, porque son silenciados muchas veces por la falta de conocimiento y por la falta de empoderamiento también. Eso, Merce. Gracias, Chantal. Recordarle a la comunidad educativa que nos está escuchando, profesores y profesoras, que cuando hablamos de la implementación educativa de la ley de autismo, no es una ley que venga de estos ministerios, sino que es una ley que se cumple un mandato. La ley de autismo cumple el mandato de desplegarla en su ámbito público, pero es una ley que viene directamente de la sociedad civil. FENAUT, MILA, Espectro Autista en Femenino, FEDAUT, Vocería Autismo Quinta, Corporación Autismo de Viña del Mar, y todos acompañados también por FUAN, ya la Fundación de Unión Neurodiversidad y Autismo. Hoy día nos acompaña Gabriela, a quien le vamos a dar la palabra en este mismo ámbito, pero es muy importante, y lo he repetido muchísimo, que las comunidades educativas comprendan por qué entonces estas familias vienen hoy tan empoderadas durante el 2023, desde marzo, que se ha generado esa tensión, ese diálogo permanente de entender que no es una norma que venga desde el escritorio, sino que es una ley que viene de la calle, una sentida demanda por políticas públicas. Gaby, siga usted. Qué iluminador, ¿cierto? Como inspirador escuchar a Arlene y a Chantal. Yo creo que complementando lo que ellas señalaron, que estamos súper de acuerdo, a nosotras en la Fundación FUAN nos genera un gran interés y una profunda reflexión el pensar en todo este fenómeno tan dinámico y tan potente que se está dando actualmente respecto de la construcción del saber colectivo autista. ¿Dónde está este fenómeno? ¿Quiénes lo impulsan? Es algo que a lo que estamos también invitando a que reflexionemos de manera conjunta en la comunidad autista, pero también ojalá que casas de estudios superiores se interesaran en investigar esto a nivel cualitativo y cuantitativo. Sí sabemos que todo este fenómeno ciertamente tiene implicancias epigenéticas
¿sí? La epigenética es la incidencia del ambiente en nuestro genoma. Y eso es fascinante porque esto es un hecho científico, ¿sí? Entonces, toda este aparecer, porque no quiero decir irrupción, porque la ciudadanía autista siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora estamos pudiendo conceptualizar, ¿cierto? Y la ciencia ha avanzado y la sociedad civil organizada ha avanzado de tal manera de permitir visibilizar esto de mejor manera, pero eh, la implicancia que esto está teniendo actualmente respecto de nuestra epigenética va a tener marcadores muy claros en las generaciones, debe tener marcadores en nuestra generación y los va a tener en las generaciones que vienen. Entonces aquí hay realidades sociales, científicas, ¿sí? De comunidad, de construcción de identidad, que son reales, que se están dando, esos son hechos. Entonces conectarnos con eso desde una perspectiva de derechos humanos, ojalá además desde un modelo social de ciudadanía que ponga en el centro a las personas, tiene que ver con respetar y validar todo lo que explicó Arlene y Chantal, y de tal manera que como sociedad podamos validar, legitimar la participación y la contribución de la ciudadanía autista en el espacio cívico. Entonces, es un fenómeno que es multidimensional, ¿sí? Pero es muy interesante también porque el poder interactuar, compartir nuestras experiencias, ¿sí? Es un fenómeno que va a permitir seguir profundizando en estos conceptos. Nosotros también, a propósito de estos conceptos, de estos paradigmas tan nefastos, centrados en el déficit, que se arrastran desde la revolución industrial, si es que no antes, a propósito de valorar la capacidad productiva de los seres humanos y ahí como categorizar. El paradigma de la neurodiversidad nos invita a aceptar y validar la biodiversidad. Y finalmente los seres humanos también existimos desde las diferencias y como sociedad tenemos una oportunidad maravillosa para nutrirnos y para enriquecernos a partir y desde nuestras diferencias. Y que esas diferencias a su vez también, por cierto, que son valiosas. Muchísimas gracias por este puntapié inicial a este conversatorio. Agradecerles a las tres su energía, nos motiva, ese ímpetu es lo que nos moviliza todo el tiempo. Recordarle a los participantes que están escuchándonos que este es un ciclo de diálogo. Tuvimos a funcionarios del Ministerio la sesión pasada, ahora están ustedes como agrupaciones y activistas, la próxima profesionales de la salud en el ámbito del acompañamiento emocional y conductual hacia personas autistas de una mirada respetuosa, y el último del año tiene que ver con el aula, así que vamos a tener profesores y profesoras. Así que tranquilos que esto está recién empezando, esta fiesta de transformación cultural está recién empezando y nos queda mucho rato todavía. También señalarles que es muy importante el sentido que tú señalas de lo epigenético, que viene a explicar también la prevalencia, ¿ya? No es que la ley de autismo venga con personas autistas o con estudiantes autistas, ya por ahí hay un mito ley. Hay ley de autismo, hay más autistas en las escuelas, y no, la prevalencia se ha incrementado de manera nacional e internacional, por lo tanto tiene una lógica el que tengamos más estudiantes con autismo, estudiantes autistas en las escuelas. Ahora, justamente mi error me da paso a la segunda consigna, a la segunda ámbito de análisis, y que nos permite seguir buceando bajo el agua en este iceberg que queremos conocer completo, ¿ya? Hace 10 años yo como educadora diferencial jamás podría haber dicho persona autista, nunca. Hubiese sido absolutamente funada, cancelada, porque era impensable decir persona autista era un insulto, es decir, de una manera a subestimar, un estigma, una etiqueta. Y hoy día con mucha y había también profesionales que se entrampaban, personas con necesidades por autismo, TEA, hay toda una sensación de incomodidad que causa en la conversación. Y la comunidad autista lo ha dicho claramente: vamos a sacar el rompecabezas, vamos a dejar de hablar de TEA, vamos a dejar de hablar de autismo leve, moderado, severo, esto es un espectro, por lo tanto cuando hablamos de espectro estamos asumiendo que hay una gran diversidad de interseccionalidades, de colores, de manifestaciones, y estamos llamados a promover la neuroinclusión absolutamente. Esto es una revolución.
Yo lo entiendo así. Y claro que nos va a costar, y todavía tenemos en el ADN el con autismo, el con cartera, como dice Chantal. Vengo con autismo. Y esto de hablar a secas de persona autista, de niño o niña autista, de comunidad autista, de ley de autismo, así, con tanta naturalidad, es una revolución. También lo es para nuestras comunidades educativas que se han acercado al tema desde el decreto 170, que tiene una etiqueta. Y a partir de la etiqueta que tú confirmas, tú puedes desplegar los apoyos. Entonces, ¿de qué manera esta revolución conceptual de hablar con esa naturalidad genera un empoderamiento desde una perspectiva de derechos humanos? ¿Ya? ¿Cuál es la relación que uno puede hacer entre decir persona autista y el empoderamiento que le otorga o que se gana esa persona? No le otorga, porque nadie otorga derechos, ¿ya? Que tiene esencialmente esa persona. ¿Cómo lo podríamos entender en la comunidad colectiva y lo podemos entender en la comunidad educativa, que todavía sigue pidiéndote diagnósticos para poder desplegar los apoyos? ¿Ya? ¿Me entienden la relación que hago? Como sacarle el con y hablar de persona autista viene a ser una revolución y que tiene un efecto directo en un empoderamiento profundo y una revolución autista evidente que estamos teniendo. Arlene. Bueno, en primer lugar, me gustaría dejar claro de que la autoidentificación es una decisión personal. Es decir, hay personas autistas que, como yo, nos autodenominamos autistas. Hay personas que prefieren persona con autismo, hay personas que prefieren persona en el espectro autista, hay personas que aún usan Asperger. Siempre es una decisión personal. Habiendo aclarado eso, cuando hacemos una reflexión identitaria y decimos que nosotros somos autistas y no personas con autismo, estamos aclarando de que el autismo es todo lo que somos, no es cómo procesamos el mundo, es la forma en que funciona nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. De hecho, afecta de una u otra forma todas nuestras funciones neurofisiológicas. No, yo me despierto siendo autista, desayuno siendo autista, me lavo los dientes siendo autista. No existe el autismo fuera de mí. Yo nunca he conocido al señor autismo, yo solamente he conocido autistas. Entonces, cuando aclaramos esto de que las personas son autistas y que no es algo que esté ajeno a nosotros en ningún momento, porque hablamos de que esto es genético, es decir, yo soy autista desde que me concibieron. Entonces, cuando tenemos claro esto de que el autismo es quien somos, de que nosotros somos autistas, podemos tener una verdadera perspectiva de derechos y de calidad de vida, porque los enfoques ya no van a ser en restringir, por ejemplo, el que mueva las manos, o el obligar a los niños que miren a los ojos, o cómo hago yo para que el niño esté sentado en la clase. Esa ya no va a ser nuestra perspectiva, porque vamos a entender que todo su cerebro funciona de otra manera y que esa es su forma de relacionarse con el mundo, y por mucho que yo fuerce e intente que esa persona mire a los ojos, que deje de moverse, lo que voy a estar haciendo es limitando su identidad, voy a estar limitando su ser. Cuando cambiamos la perspectiva desde un enfoque rehabilitador a uno que sea pro neurodiversidad, estoy aceptando completamente la identidad de esa persona. Ya no voy a decir cómo hago que deje de mover las manos, sino que voy a buscar algún implemento que le permite moverlas. Ya no voy a decir que cómo lo hago para que me mire a los ojos, sino que voy a aceptar que sus formas de comunicaciones son distintas. Ya no me voy a preguntar por qué ese colega no me saluda de besos y abrazos, sino que voy a entender que su forma de comunicarse conmigo va a ser distinta y la voy a respetar. Y cuando aceptamos que las personas autistas son autistas en todo su ser, cuando son personas autistas completas, y que no es algo que que sea parte de ellos, no es algo que yo pueda quitar, no es algo que yo pueda eliminar, no es algo que yo pueda modificar, vamos a entender que los cambios no se tienen que hacer en la persona, sino que se tienen que hacer en el entorno. Y voy a entender que no puedo obligar a que la persona se ajuste y que se acostumbre a los sonidos que le molestan, sino que tengo que hacer los cambios en el entorno para poder modificarlo y para que esa persona esté bien, porque ese es su derecho, el poder estar en equidad con los restos. Voy a entender que si él es autista y tiene rigidez mental, porque es una de las características del autismo, nuestro monotropismo, de que somos rígidos mentalmente, no lo voy a forzar a que aprenda a ser flexible, sino que lo voy a anticipar para que sepa cuando haya cambios. Si hay un cambio, le voy a dar tiempo para que él pueda ajustarse, porque voy a entender que su cerebro necesita hacer ese ajuste. Y no voy a forzarlo, por ejemplo, a que socialice, o lo voy a juntar para que trabaje en grupo, porque así aprenda a tener amigos. Voy a aceptar que su forma de sociabilización puede ser distinta.
Voy a aceptar que si él está solo, por ejemplo, si está solo, sola o sola en el recreo, tal vez es lo que él quiere o lo que ella quiere o lo que ella quiere. Y no lo voy a obligar. Voy a aceptarlo como es y no como lo que yo espero que sea, porque eso es lo que yo espero que sea, es nada más que la neuronorma que nos dice que todos deberíamos actuar de una forma así. Cuando aceptamos la identidad autista, realmente respetamos sus derechos humanos como personas y solamente así, desde las comunidades educativas, vamos a poder garantizar la calidad de vida y con adecuaciones completas, porque cuando se habla de adecuaciones usualmente se centran en las adecuaciones curriculares, pero estamos hablando de adecuaciones sensoriales, adecuaciones cognitivas, adecuaciones generales que involucren a toda la comunidad y que no será solamente tener apoyo en pie, es decir, es toda la comunidad educativa la que tiene que estar consciente de la identidad de sus estudiantes y de sus profesores autistas. Voy a Gracias. rescatar, gracias Aline, voy a rescatar algo que siempre olvidamos, que es en las comunidades educativas también hay profesores, profesoras, asistentes técnicos y asistentes profesionales de la educación que son autistas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta transformación cultural desde la lógica de la neuroinclusión, también hemos de considerar que la comunidad se construye entre todos y que una escuela democrática incluye también a las personas, a los docentes que trabajan en ella y a todos los equipos. Así que súper, le pongo ahí un asterisco porque habitualmente en nuestro relato desde lo pedagógico, desde lo educativo, nos está saludando ahí un profesor autista, es necesario considerar que también está dentro de la comunidad educativa las personas adultas autistas y que tenemos un desafío al respecto. También contarles que estamos en un tránsito difícil, desafiante, con mucha tensión de pasar de una política pública centrada en la integración, que fue un tremendo logro para este país cuando sale el decreto 170, pero que hoy día ya hay una revisión profunda de cómo avanzamos y vamos más allá progresivamente a tener una mirada más centrada en el modelo de apoyo, en las necesidades de apoyo y no en el déficit, por supuesto, como ustedes lo explican muchísimo mejor que yo. Vamos, Chanti. Ya, mira, cuando también, ahora que tú hablabas de no centrarse en el déficit, ¿cierto? Muchos hablamos de centrarnos en las dificultades, en los desafíos, en verdad, como los desafíos que enfrenta el alumno autista o el profesor o la profesora autista que trabaja en aula. Para nosotros, como organizaciones sociales, es bastante doloroso cuando no se entiende el sentir de lo que significa ser autista. ¿Por qué? Todos sabemos, y probablemente todos los profesores y profesoras que están conectados saben lo que es una desregulación en un alumno. Y lamentablemente, este es el pulso a nivel nacional, ¿no? Lamentablemente siempre se escucha es que está suspendido porque se desreguló. Es que hay colegios que te hacen dar la vuelta pidiendo disculpas por haberte desregulado. Es que hay profesores que necesitan ir al IST porque el alumno le pegó, como si hubiera una premeditación, como si hubiera un dolo en términos legales jurídicos, como si hubiera una planificación del alumno autista para agredirlo. Bueno, a lo mejor lo que les cuento es una novedad para los que no saben, pero una persona autista no puede planificar el desregularse. Siempre en los colegios se toca y se dice es que el alumno se desreguló y empezó a tirar las sillas. Ya, esa fue la desregulación. Pero ¿qué pasó para que ese alumno se pusiera a tirar las sillas? ¿Qué hice yo como profesor en el aula para haberlo visto? ¿Y cuál es la respuesta lamentable y que es una evidencia de nuestro sistema educativo? Que el profesor dice, es que yo estaba solo en sala, no me fijé, no vi. Entonces, ahí es lo que falta en el apoyo del aceptar del cómo es la persona autista. Si nosotros, como dijo Arlene, entendemos de que la persona autista lo es, porque cada célula lo es tan simple como entender que yo no digo soy una persona con morenísimo, yo no soy una persona con, o sin, porque las personas morenas son morenas, ¿verdad? Uno no dice tengo morenismo, ¿verdad? Porque son, simplemente son. Es tan simple como entender de que, por ejemplo, yo no digo yo tengo un teléfono con sistema operativo iOS. Yo digo tengo un iPhone, tengo un Android, ¿cierto? Para los que son con más entendimiento en términos electrónicos, ¿no? Entonces, cuando existe una aceptación de la identidad en este contexto educativo, entendemos que el alumno
tiene dificultades, independiente su nivel de necesidad de apoyo, porque existe, el autismo no es lineal, no es que se es más o menos autista, es que es autista. Y tiene Juanito o María, tienen distintos niveles de necesidades en distintas áreas. Y el tener una necesidad, por ejemplo, hoy no te dice que en 2 semanas más puede tener un mutismo selectivo y no querer nada. Y estar tan planchado en batería social, planchado es cuando alguien no se puede levantar por el nivel de agotamiento sensorial, no va a clases. Entonces, ¿qué pasa? Hay colegios que piden una licencia médica por cada inasistencia que tiene el alumno autista. Pero cuando encontramos establecimientos que tienen conciencia y conciencia en el autismo, en la inclusión, saben de que ese alumno autista va a faltar más que el resto, saben desde inicio de año que ese alumno puede ir 3 días a la semana en vez de 5, y ahí vienen las adecuaciones curriculares, ¿verdad? No es como yo una vez que usted de una educadora diferencial en una charla muy buena, ella dijo, y la cito, no es que si a Juanita le cortamos la jornada del lunes, porque ella no puede ir los lunes y va los martes, miércoles, jueves y viernes, no significa que ella el día lunes no fue a clases. Es que Juanita no tenía clases el lunes. Exacto. Esa es una adecuación para la persona autista. Y esa es la batalla que tenemos nosotros como sociedad civil con los establecimientos. Porque no es que pase solamente en una región, no es que pase solo en un lugar, es que a nosotros como organizaciones nos llegan lamentablemente casos todos los días de vulneración de derechos de ciudadanía autista en muchas partes, en distintos niveles educacionales, ya, o sea, desde jardín, desde párvulo hasta la universidad. Entonces, si aún así tenemos este escenario post ley de autismo, es porque realmente aquí hay que hacer un cambio cultural de entender el autismo, pero entenderlo en serio. No solamente, hice una charla y ya soy experta en autismo. No, no es que tampoco porque uno sea mamá o papá de una persona autista significa que soy experta en autismo. No, eres experto o experta en tu hijo, en el autismo de tu hijo, porque conocer a un autista es conocer a ese autista, no a toda la comunidad autista. Gaby. Vamos, Gaby. Continuemos. Un segundo Pero de pausa entonces para que retome. Recordarles que respecto a la regulación emocional y conductual hay todo un proceso de resignificación también para este ministerio. El próximo webinar es la primera etapa de esta tarea de resignificar lo que entendemos por desregulación emocional y conductual y la relevancia del acompañamiento preventivo desde la primera infancia y no solamente la respuesta, entendiendo que en la medida que el equipo docente, la comunidad educativa comprenda de qué manera se manifiesta el espectro, va a poder manejar esos estresores ambientales que gatillan la desregulación y que hacen inviable su contención en una sala de 45 estudiantes. Eso es real, ¿ya? Y por lo tanto la ficha tiene que estar puesta en el acompañamiento, en la educación emocional, el acompañamiento a esa amígdala cerebral que crece, que se hipertrofia por producto de esa sobrecarga sensorial, así que los esperamos el 21 de noviembre conversando con la doctora Valeria, con Gabriel Gatica y conmigo al respecto. Vamos, Gaby. nosotros consideramos que las comunidades educativas en el ámbito preescolar, escolar, en la educación superior también, tienen que ser espacios de bienestar, como primera cosa. Y en este espacio de bienestar tiene que haber un respeto cabal de todo el catálogo de derechos humanos. Porque también aquí hay un fenómeno al que asistimos como país, como sociedad, de haber naturalizado, ¿cierto?, esto de no tener derechos. La comunidad autista da cuenta de profundas heridas, de horribles fracturas, de un daño causado a generaciones completas, generaciones que ya no están, hay generaciones que ya partieron, que ya grupos humanos, ¿cierto?, de población autista que ya fallecieron, y fallecieron ante el absoluto silencio y ausencia del Estado y de una sociedad completa, no solamente desde lo público, sino que también desde lo privado aportaba a construir y construir diariamente barreras de exclusión. Es súper agotador vivir de esa manera. Es muy desgastante, es muy injusto. Una vez se siente que está
o en el país equivocado o en el planeta equivocado, ¿cierto? Eso uno quisiera decir, otro Ujú. planeta del cosmos. Entonces, creemos también que en esta oportunidad de trabajo que está, en este diseño en que está trabajando el Ministerio de Educación, puede haber también una oportunidad muy interesante también para abordar temáticas que tienen que ver con reparación. Hay muchos derechos vulnerados como decía, que han provocado un impacto terrible en generaciones completas, ¿cierto? Que actualmente vulneran a estudiantes, tal como decía Chantal, los ejemplos que daba Arlene. Y es muy terrible que no podamos hablar de eso como sociedad y que no lo confrontemos de una manera que sea constructiva y positiva para tener una convivencia democrática más fortalecida. Eso tiene que ver también con neurodivergencia. Eso tiene que ver también con lo que defiende públicamente la comunidad autista. Entonces, si vamos a pensar en comunidades educativas, en una sociedad neuroinclusiva y en una comunidad educativa en todas sus áreas, ¿cierto? Que también sea neuroinclusiva, nos sirve, por ejemplo, vamos a inventar, vamos a hacer un poco de ficción. Nos sirve que tengamos a un estudiante preescolar en un jardín Integra, por ejemplo, donde supongamos que ha recibido buenos apoyos. Si ese estudiante va a egresar de Integra, tiene que entrar a la educación básica y en la educación básica no va a tener continuidad con los apoyos que estaba recibiendo. Entonces, ahí no estamos resguardando la calidad de vida de ese estudiante, no estamos resguardando cabalidad todos sus derechos. Después, nos sirve que en el sistema educativo, en el ámbito básica y media, habiendo o no habiendo programas de integración escolar, recordemos que ahora todas las comunidades educativas, los colegios particulares pagados, las casas de estudios superiores en educación superior, van a tener que tener implementados sus planes, ¿cierto?, de educación inclusiva. Entonces, un programa de integración escolar o no en una comunidad educativa con un cuerpo docente y paradocente absolutamente estresado y superado por trabajo técnico, administrativo, llenando papeles, donde no hay espacio para darle atención, ¿cierto?, a los seres humanos que hacen parte de la comunidad educativa. Siguiéndonos, a nadie le sirve tener a profesores, a docentes absolutamente estresados y estudiantes viviendo en procesos de ansiedad permanentes. La población autista tenemos riesgo de prevalencia de depresión, de ansiedad, de suicidio, mucho más alta que la población neurotípica. Eso también es un hecho que nos dice el mundo de la ciencia. Entonces, tenemos que atender a ese tipo de cosas. El currículum educativo, el para qué del currículum educativo. Si tenemos estudiantes con altas o bajas necesidades de apoyo, supongamos un estudiante con altas necesidades de apoyo, que tiene intereses profundos en ciertas temáticas que se transforman en ciertas destrezas para hacer determinado tipo de acciones. ¿Por qué no entrar por esa ventana y fortalecer eso de tal manera de brindarle herramientas que después le permitan tener una vida plena? No quiero citar un ejemplo específico, pero se nos viene a la mente un caso que nos contaban de un joven en España con altísimas necesidades de apoyo, y él tenía un interés profundo por recortar cositas de colores de revistas, y separaba por colores. Finalmente, bueno, él tenía todo un apoyo multidisciplinario, multiprofesional. Finalmente pudo insertarse laboralmente con apoyo permanente, con un profesional, tutor, que le hacía tutoría de apoyo permanente, sí, en una empresa donde una empresa que hacía reciclaje. Y él entonces se ponía en un lugar donde tenía que separar cosas por color y que tenía todo que ver con su interés profundo. Y esa persona entonces tiene derecho a tener un empleo, a tener dignidad, a tener calidad de vida. Esto pasa con personas con altas necesidades de apoyo y con personas que tengan otros tipos también de necesidades de apoyo, ¿cierto? ¿Por qué tener que someter como el sufrimiento pedagógico a estudiantes autistas en áreas donde no están sus destrezas? Por tener que cumplir con ciertos parámetros que en algún minuto se impusieron. Los profesores tienen que como que ponerle tickets a los avances curriculares. Vamos promoviendo, haciendo pasar de curso a estudiantes en circunstancias que sabemos que sus bases de conocimientos están en otro nivel. Entonces, tenemos una oportunidad de asistir, de concurrir con sentido de oportunidad, pero tal como decía Clini Chantal, respetando esa identidad de cada una de esas personas que hacen parte de la comunidad educativa. A nosotras nos encantaría que pudiésemos hablar de diversidad e inclusión y equidad, más que esto que se ha instalado con los pies. Otro ejemplo,
esta figura del tutor sombra, que sabemos que generó mucho debate porque el Ministerio de Educación mandó una minuta aclarando que no se permite la contratación de tutor sombra por un tema como administrativo. Ok, puede haber toda una capa de explicación, ¿cierto?, que tenga que ver con ese nivel administrativo. Bueno, pero ¿qué ocurre con esa necesidad de apoyo específico personalizado que requiere ese estudiante? ¿No lo va a recibir? Porque tenemos a docentes que están en aulas con una cantidad gigantesca de estudiantes y superados respecto de qué tipo de apoyo pudiesen prestar. Por último, también la ciencia nos indica, y estudios que precisan, que las comunidades educativas, los cuerpos profesionales y técnicos que trabajan en las comunidades educativas, que reciben una formación continua, altamente especializada, permanente, ¿sí?, dentro del ámbito de su ejercicio profesional, porque aquí no queremos docentes estudiando el domingo en la noche, sino que dentro del marco de su ejercicio profesional. Esas comunidades pueden entregar mejores herramientas a sus estudiantes, y los niveles de estrés y de ansiedad, tanto del equipo pedagógico para docente, administrativo, técnico, como de los estudiantes, esos niveles de ansiedad y estrés bajan. Entonces, pensemos también en comunidades educativas neuroinclusivas que sean espacios de bienestar. Ese paradigma también permite avanzar de una manera también más respetuosa en este sentido. Muchísimas gracias, Gaby. Contarle a las personas que se van conectando que este ministerio ha tomado la decisión expresa de que la ley de autismo, la implementación educativa de la ley de autismo, venga a fortalecer un marco normativo que permite ajustar proyectos educativos institucionales, permite y necesita ajustar proyectos educativos institucionales, reglamentos de convivencia y fortalecimiento de la diversificación curricular más allá de la adecuación curricular individualizada, sino que con accesibilidad cognitiva, con plataformas comunicativas diversificadas. La ley de autismo para nosotros es una oportunidad tremenda de seguir avanzando en un proceso dinámico de innovación que va a costar, que va a tardar, que requiere mucha formación. Yo hablo de 3 ejes, chiques, que yo hablo de 3 ejes: formación, colaboración e innovación. No es posible que avancemos en esta neuroinclusión dentro de las comunidades educativas si no hay una formación continua, como bien señalan ustedes. Los invito también a revisar la parrilla programática del CPIP, que está junto a nosotros en el equipo motor de implementación de esta ley. Ver la oferta programática que ya tiene, tanto para autismo como para necesidades múltiples, que tiene para codocencia, que tiene para diversificación curricular y para educación inclusiva, porque eso va sumando a aquel docente que está formado en necesidades múltiples, aquel que tiene codocencia, y va sumando. Se requiere una formación amplia para poder desplegar más que todo una mirada inclusiva de una convivencia democrática, como muy bien ustedes lo señalan. Respecto al tutor sombra, que hacías un alcance, no, fue tema del webinar anterior, pero de todas maneras, para los que no estuvieron, la circular al respecto no niega ni invisibiliza las necesidades de apoyo del estudiante dentro del aula, ¿ya? Lo que hace es que el sostenedor tiene que revisar su plan de gestión para poder darle continuidad laboral también a ese tutor sombra, dentro de un marco administrativo, dentro de los cánones de idoneidad docente, dentro de un perfil inclusivo que permita un acompañamiento en aula. Por lo tanto, no es una circular que venga a invisibilizar las necesidades de apoyo de ese estudiante, sino que a regular administrativamente la canalización de los recursos para que no sean exigidos a las familias, ¿ya? Teníamos lamentablemente a lo largo de Chile muchos establecimientos condicionando la inclusión de sus hijos e hijas al pago de una mensualidad adicional por debajo, o también condicionando el acceso a los establecimientos con un tutor sombra que es financiado por las familias y que no tiene ningún tipo de estabilidad laboral, ni de seguro de traslado, ni ante nada, es decir, absolutamente irregular, y eso era necesario normarlo. Ya, de todas maneras, la circular está a disposición, está en distintas redes sociales, está en la página de FENAU, la he visto también, creo que Juan también se pronunció al respecto y subió esa información, y seguramente lo podemos dejar también en el chat para revisarlo bien, para poder analizar claramente que no es una invisibilización a las necesidades de apoyo, sino una regulación administrativa de a quién desplegamos como apoyo en las escuelas con idoneidad docente que permita asegurar la legítima satisfacción de esas necesidades de apoyo dentro del aula. Ahora, como ustedes son tan mateas y aventajadas, voy a tener que articular la última pregunta con el cierre,
¿ya? Porque la última pregunta hablaba de, bueno, ¿cómo podemos entender lo mandatado por la ley de autismo y la urgencia y la efervescencia? Hoy día estamos de moda. Yo digo, el diablo está de moda cuando a mí me invitan a distintos equipos, ya, porque estoy trabajando con distintos equipos intraministerial e interministerial y lo encuentro maravilloso, ya, una fortuna, soy agradecida de la vida de poder hacer ese trabajo después de tantos años de trabajar con personas autistas. Y eso tiene que ver con una efervescencia, con un sentido de urgencia, como que hubiesen aparecido los chicos autistas el 10 de marzo, ¿ya? Como que hoy día con la ley tenemos que hacernos cargo un poco de las necesidades de apoyo de este colectivo, de este grupo. Y no, pues todas nosotras sabemos que esto, desde 1943, que fue definido como una condición específica, que las personas autistas están conviviendo en el ámbito educativo permanentemente. Pero hay una efervescencia, hay una tensión y hay un desafío. Ya esa efervescencia de cumplir con la norma, de desplegar lo mandatado para tal o cual de ministerio, a nosotros nos competen 4 específicamente, 18, 19, 20, 21, pero hay un desafío y una tensión. Y también un desafío, también me imagino, para la sociedad civil que ustedes representan como activistas. ¿Cómo podríamos establecer ese desafío en el marco de la implementación de la ley? Aline. Bueno, como mencionabas, toda esta efervescencia, perdón, y todo este sentido de urgencia surge porque la ley de autismo viene como una respuesta a las múltiples vulneraciones de derechos de las personas autistas por muchos años. Y es gracias a la lucha que se hizo desde las comunidades autistas, desde la comunidad de cuidadores, que se logró esto. Porque hasta el día de hoy se siguen haciendo denuncias de vulneraciones de derechos de personas autistas a diario. Entonces, claro, la ley de autismo es la respuesta legal a estas demandas, pero yo considero que no es suficiente y va a pasar a letra muerta si es que las comunidades educativas no se involucran realmente y activamente en la inclusión de sus estudiantes y de sus trabajadores autistas, cuando realmente entiendan esta cultura que sea pro neurodiversidad. Es decir, muchos profesores dicen, es que no hay dinero para capacitaciones, es que nadie nos dice cómo hacer inclusión con los estudiantes autistas. Yo considero de que no necesitamos un documento que probablemente unos pocos lean y quedan ahí, o que alguna vez hagamos una reunión. Si yo como comunidad educativa, o sea, nosotros como comunidad educativa, como colegio, realmente incorporamos esta cultura pro neurodiversidad. Estamos hablando de que actualmente, según los últimos estudios, aproximadamente hay 1 a 2 estudiantes autistas promedio por sala de clases. Si estamos hablando de un colegio con 100 trabajadores, eso nos dice que al menos hay 3 trabajadores que deberían ser autistas en promedio. Entonces, cuando hablamos de fortalecer una cultura pro universidad, pro neurodiversidad, perdón, tenemos que saber que hay configuraciones neurofisiológicas que existen y hay que promover el respeto, la aceptación y la acomodación de estas diferencias, involucrando a toda la comunidad educativa en la búsqueda de soluciones, adaptaciones y ajustes que respondan a las necesidades de apoyo específicas de esa persona. Muchos colegas esperan que les demos la receta mágica que les solucione todos los problemas, pero no existe una receta mágica. Ellos como comunidad educativa, conociendo a sus estudiantes, tienen que hacer las adecuaciones que funcionen para cada uno de ellos y tienen que hacer las adecuaciones que funcionen para cada uno de los trabajadores del colegio. O existen comunidades educativas que dicen así como, no, este estudiante no me sirve, debería ir a escuela especial. O es muy común que en comunidad educativa se refieran a los estudiantes PIE, como si no fuesen esos estudiantes PIE miembros del establecimiento en general. Tenemos que entender que los estudiantes PIE, como se suele llamar, los estudiantes autistas, son miembros de toda la comunidad educativa y que la configuración de este apoyo a la universidad tiene que involucrar a toda la comunidad, es decir, desde la persona que los recibe en la mañana, en la puerta, en el portón, la manipuladora de alimentos que les sirve la comida, la encargada de biblioteca, el inspector, el profesor, las familias, los apoderados, todos tienen que estar involucrados en esta inclusión verdadera que permita un verdadero acceso a los derechos a la educación. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que tener una verdadera visión que apoye a estos derechos humanos,
yo no creo, por ejemplo, de que cuando me dicen, no es que los recursos son insuficientes, o no es que necesitamos capacitaciones porque si no, no lo puedo hacer, o no es que yo no conozco mucho, nadie me ha enseñado, porque actualmente existe toda una comunidad que está ofreciendo contenido, que está ofreciendo información, que está ofreciendo constantemente capacitaciones de manera gratuita. Se está realizando una labor socioemocional, educativa y cultural que cualquier persona puede acceder a ella en cualquier momento. Entonces, por supuesto, yo conozco los problemas de los profesores en primera persona. Yo sé cuán difícil es encontrar tiempo, yo sé cuán difícil es poder atender a las necesidades educativas de todos los estudiantes, sobre todo cuando son cursos de 45 alumnos. Yo lo entiendo, pero no les estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que respeten los derechos humanos de sus estudiantes. Y eso no se puede transar. Gracias. Chantal. Gracias, Aline. Sí, sumándome a las palabras de Arlene, nosotros desde nuestra parte como organizaciones civiles lo que pedimos siempre a los profesores, y no tan solo a los profesores, digamos a toda la sociedad en general, este cambio de cultura, este cambio de poder respetar al otro, ya de validar al otro para que el otro no se sienta que está mal. Muchas veces hay alumnos autistas que después de un reto de un profesor porque no lo entendió o porque el alumno autista entendió la prueba literalmente y le fue mal en la evaluación. Y esa persona autista lidia con la autoexigencia y no se permite sacarse notas que no sean la máxima o sobre 6,5, por ejemplo, si sacó un 6, a veces ese estudiante puede llegar a su casa y tomar la decisión de suicidarse. A veces ese estudiante lidia con autoexigencias propias. Entonces, sabemos que los colegios son el segundo hogar, ¿verdad? Yo vengo de un sistema educativo donde pasaba más tiempo en el colegio que en mi casa, porque se estudiaba mucho. Para mí era demasiado y creo de que la comunidad autista necesita también las familias entendimiento por parte de los establecimientos. Lo que hablábamos anteriormente cuando refería al tema de las desregulaciones, los papás viven en constante estrés pensando, me van a llamar del colegio para ir a buscar a mi hijo o a mi hija. Me van a llamar acá y no pueden trabajar tranquilos. No hay muchos que dejan de trabajar por tener que estar al servicio de que cualquier cosa el colegio lo va a llamar y va a tener que ir a buscar a su hijo. Ahora con la ley de autismo, claro, muchos dicen, sí, pero es que tienen que venir. Ya, pero hay colegios que te llaman porque tu hijo está aburrido y como el niño está aburrido, hay que ir a buscarlo. Y no, si la pega del colegio es hacer que el niño no se aburra, porque eso es enseñarles, planificar los contenidos. Arlene también mencionó el tema, no se trata de que no hay plata, de que no alcanza. Claro, podemos entender de que no hay plata para poder contratar más profesionales para poder abordar a la gran capacidad de... Chantal, te muteaste. Algo te pasó, ¿o no? ¿Y puede ser la batería de tu audífono, Puede Chanti, ser. que se agotó? No te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Que Ahí Sí. sí. Ya, no sé hasta dónde me escuché, perdí el hilo. Ir a buscar a los hijos, artículo 25. Entonces es absolutamente importante entender de que un alumno autista tiene tanto derecho a la educación como cualquier niño o niña de nuestro país, pero necesita apoyos específicos, necesita que el sistema educativo lo avale. Como dijo Gaby delante, el tema curricular, ¿es necesario aprender ese contenido? O mejor le enseñamos también a reforzar el levantarse del baño y poder limpiarse, el poder vestirse, porque en edades, en las primeras infancias, es sumamente importante ese tema. Pero hay colegios que te dicen, ah, no, nosotros no recibimos niños con que hay que cambiarle pañal, pero ellos no lo ven como apoyo a la habilidad diaria de lo que implica el adquirir el hábito y las destrezas de poder limpiarse. O
sino que lo ven como el cambio de pañal, como la muda, ¿no? Sabemos que también la Marce está trabajando, pero a full, con las demandas que tenemos nosotros como sociedad civil, porque ella las conoce, porque son muchos años esto. Ella lo conoce, ella lo vive, y para nosotros, Marcela Villegas en el Mineduc es un avance de poder avanzar en las políticas públicas, no leyes, que nosotros estamos demandando. Porque no todo se puede construir a base de leyes, también se da con un tema de decretos que vienen desde el ministerio, viene a través de circulares, etcétera. Y es importante que las comunidades educativas entiendan este punto y entiendan que ellos deben modificar sus reglamentos escolares, deben adaptar protocolos para abordaje de las personas autistas y no esperar que sea el Mineduc quien les mande el material. Ya la ley mandata que eso deben hacerlo. Y a esta fecha los colegios ya debiesen tener el reglamento adaptado. Pero los colegios a nivel nacional que ya lo tienen, yo creo que entre todos los que estamos aquí los contamos con las manos. Porque no cumplen. Entonces la invitación es, edúquense en autismo. Entiendan el autismo, como dijo Arlene, hay material en la web, FUAN tiene cursos que pueden hacer por internet, existe comunidad autista en primera persona que habla de este tipo de situaciones, por ejemplo, lo que es capacitante, lo que es el sobreterapear, ¿cierto? En lo que significa para la persona autista cuando se esfuerza para seguir trabajando, cuando se sigue enmascarando y se agotan todas las reservas de energía. Quizás escuchando ese tipo de contenidos pueden entender de que su alumno autista en aula se desreguló porque ya no daba más, porque la carga sensorial del día fue suficiente. Entonces, al menos desde mi vereda, lo que yo llamo a la comunidad de docentes es hacer más humano, tener más habilidades humanas para poder tratar a sus alumnos, porque siguen siendo personas, igual que todos y todas ustedes. No es que sea distinto, no es que sean de Marte. Ya los profesores autistas también necesitan apoyo de sus colegas. Para un profesor autista es absolutamente desafiante llegar a trabajar, no tan solo por lo que viven en aula con sus alumnos, que de por sí es una carga tremenda, sino es que además el círculo de docentes o desde las mismas direcciones de los establecimientos ya es súper desafiante, porque no existen las adecuaciones para ese profesor cuando está en una crisis propia. No existe la adecuación en cuanto a la planificación de que sea estructurado, sino que muchas veces te pueden decir algo tan simple como, no, ahí lo vamos viendo. Un autista no sirve el ahí vamos viendo, necesita una estructura. Entonces, cuando conocemos más de autismo, podemos hacer esas adecuaciones tan necesarias, tanto para los trabajadores autistas, más allá de que sean solo docentes, ya hablo de todos los trabajadores de nuestro país, y también las comunidades más chicas como los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes y también los adultos autistas, porque esto no es solo del colegio. También es importante entender que esto abarca las universidades, los institutos. Muchos autistas llegan a la universidad, pueden ingresar porque tienen la sapiencia para poder hacerlo, pero el entorno los dificulta y muchas veces no terminan las carreras. Pero ahora con la ley de autismo se garantiza el ingreso, la permanencia, el progreso y el egreso. Entonces, si tenemos esa cultura en el establecimiento escolar de párvulo básica y media, podemos apostar a que el día de mañana más autistas van a poder acceder a la educación superior. Eso, Marcia. Gracias, Chantal. Gaby, el desafío frente a la implementación de la ley desde está silenciada. Ahí está. Dale. Lo que han dicho Arlene y Chantal es tan potente porque dice relación con que este fenómeno tan dinámico y ojalá cada vez con más potencia que estamos observando, que es de la construcción del saber colectivo autista, nos está permitiendo visibilizar estas aristas de la sociedad, ¿cierto?, que hacen parte tan importante de lo que somos como comunidad. Entonces, en algún momento, como sociedad, diseñamos un sistema educacional que pretendía estandarizar personas,
ojalá todos del mismo porte, de la misma altura, ojalá todos con el mismo promedio, no sé, una cosa, pero que no dice relación con la diversidad humana, que es parte de nuestra esencia biológica. Entonces eso claramente ha generado, cada vez ha provocado una tensión, ¿sí?, de las personas que integran esta comunidad, porque claramente esa convivencia no se puede dar en un contexto, como dice Maturana, de aceptar al otro como el legítimo otro, legítima convivencia, sino que estamos forzando todo, en todo momento. Estamos esperando que alguien apriete un botón mágico para que lleguen recursos o recetas, como decía Arlene, para que son las 3 de la tarde, a las 3:05 el estudiante va a estar haciendo lo que yo deseo que haga. No, así no son los seres humanos. Entonces, pasar de este paradigma de una sociedad que estandariza, ojo, que penaliza, no obstante tenemos tan precarias posibilidades de fiscalización de los diseños que hacemos, que pretendemos implementar, pero así todo penalizamos. Entonces hay como un temor a hacer cosas porque alguien me puede denunciar. Muchas veces nos preguntan, ¿y si un estudiante autista está en una situación compleja en la comunidad educativa? ¿Lo toco o no lo toco? ¿Me acerco o no me acerco? Es mejor dejarlo encerrado en una sala hasta que se le quite lo que le está pasando. Entonces eso es terrible, porque eso es no ver personas, eso es no ver seres humanos, y lo que nosotras, por lo que nosotras abogamos, ¿cierto?, es porque tengamos todo centrado en las personas, desde un enfoque, ¿cierto?, de derechos humanos. Y esto nos abre una oportunidad súper interesante para la construcción de la empatía social, porque esto también tiene que incorporar, esto es multidimensional. Por ejemplo, ¿qué pasa con un docente autista que necesita tiempo de calma o que está pasando por una etapa donde necesita adecuaciones, necesita apoyos? ¿No va a tener derecho a recibirlos? Si hace parte también importante de la comunidad educativa. Todo ese tipo de cosas tienen que empezar a incorporarse. Entonces hablamos finalmente de mínimos civilizatorios. Si nos estamos pidiendo, vamos a bajar la luna para explicar aquí cómo funciona la luna, no. Estamos hablando de mínimos, ¿cierto?, que tienen que ver con nuestra convivencia, y tiene que ver también con que es muy interesante también desde la perspectiva de personas con discapacidad y de la comunidad autista, la reflexión a la que se le invita a toda la sociedad respecto del país que somos. Ojo, porque mostramos como una identidad país, pero en esa identidad país están las poco más de 3 millones de personas con discapacidad que hacen parte de este Chile, y también podemos reflexionar sobre el país que queremos ser. Y en esa reflexión, todo el ámbito educacional tiene un rol que es fundamental, porque finalmente va a marcar como esa ruta, ¿cierto?, del para qué estamos educando ahora, para qué, el cómo de la formación integral. Y esa discusión es la que tenemos que dar desde también la neurodivergencia, desde la ciudadanía autista, ¿sí? Y eso, nosotras en FUAN hay una frase que hemos acuñado que nos encanta repetirla muchas veces, es que la diferencia en condiciones de igualdad fortalece la democracia. Entonces, sin duda que el ejercicio pleno de ciudadanía también está en las comunidades educativas. Y eso es algo que tenemos que validar profundamente, porque así vamos a poder avanzar también en calidad de vida, porque toda persona tiene derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida. Y eso es algo que tiene que ver con una sociedad que avanza en ir derribando sus barreras de exclusión. Y por ese camino también creemos que debiésemos avanzar. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Antes de darle el paso a Débora, con la conducción de la iniciativa, contarles a quienes nos acompañan que en la página del Ministerio de Educación, en la pestaña de Educación Especial, hay una pestañita que dice Implementación Ley de Autismo. Es importante que las comunidades educativas se mantengan vigentes sobre lo que se está haciendo, el plan de implementación en los 5 ejes que nos contaba hace un ratito Débora, empatizar con el desafío que tienen las escuelas hoy día, es un sentir de parte del Ministerio, y también el compromiso con liberar y sacar productos que les permitan ajustar adecuadamente lo que hay que ajustar, ¿ya?
Estamos sacando estos productos de webinar, infografías, sacamos una de qué implica para la comunidad educativa la ley de autismo, cuáles son los principios, cómo vamos a ajustar los manuales de convivencia escolar. El webinar con la superintendencia y convivencia con Juan Pablo Álvarez es muy bueno de compartir en comunidad, en una reunión técnica, un consejo de profesores, porque nos sitúa y va dando insumos para un cambio que de verdad lo vemos como una oportunidad. Este ministerio ve la ley de autismo como una oportunidad de transformación, de fortalecer una educación inclusiva y una escuela democrática, por lo tanto estamos en sintonía, los tiempos son de urgencia, lo entendemos así y por eso necesitamos el espíritu, la motivación, la fuerza y la garra que ustedes tienen como activistas, que también nos han empapado hoy día en esta conversación para seguir motivándonos, haciendo que las escuelas de Chile sean cada vez más inclusivas, neuroinclusivas y democráticas. Así que enormemente agradecida en lo personal, enormemente agradecida como funcionaria pública de este ministerio y le paso la conducción a Débora para que vayamos cerrando quizás con alguna pregunta, quizás con algún comentario, pero encantada de haber podido compartir con ustedes y bueno, esto es hasta siempre porque estamos trabajando en la mesa, se vienen las orientaciones que ustedes van a estar arriba de esas orientaciones, se vienen los próximos webinars, así que un hasta siempre. Un beso a cada una. Muchas gracias. Lamentablemente no vamos a alcanzar a poder plantear algunas preguntas porque se nos fue el tiempo. Les agradecemos muchísimo a Sebastián. Gracias por la interpretación. Queda disponible ahí para la comunidad sorda. Pueden revisar posteriormente, ¿verdad? En el canal YouTube. Muchas gracias, Sebastián. Arlene, Chantal, Gabriela, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradecemos enormemente la disposición a compartir sus conocimientos, su experiencia, valoramos muchísimo y estamos seguras que gran parte de los participantes también valoran todo lo que ustedes han podido aportar en esta tarde. Muchísimas gracias, nos vemos el 21 de noviembre con un webinar especialmente preparado para abordar todo lo que tiene que ver con afectividad, convivencia, ¿verdad? Ahí vamos a estar conversando acerca de esos temas. Que estén muy bien. Hasta el próximo encuentro. Chao chicas, chicos, chiques, que estén muy bien. Chao, chao.